Si había algo que era capaz de sembrar el terror en el corazón mismo de los pueblos nórdicos, aún de los mismísimos dioses, ese era Fenrir, el lobo terrible. No solo por su ferocidad o su colosal tamaño, sino porque estaba profetizado que sería este, cuando llegue el momento de liberarse de sus cadenas, el que marcaría el inicio del temido Ragnarok, la gran batalla final de los dioses, la que arrastraría consigo todo lo que existe, provocando así la caída de los dioses y el fin de los 9 reinos, entre ellos Midgard, el reino de los hombres. Fenrir era hijo de Loki y de la giganta Angerboda, así como hermano de la serpiente Jormungandr y también de Hela. La leyenda nos dice que Fenrir era criado por su madre en la tierra de los gigantes junto a sus hermanos. Sin embargo, una antigua profecía aseguraba que los hijos de Loki terminarían convirtiéndose en enemigos mortales de los Aesir, vale decir los principales dioses nórdicos, que traerían consigo grandes calamidades y que finalmente terminarían enfrentándoseles en la gran batalla, desatando así el Ragnarok, el gran apocalipsis de las tierras del norte y poniendo fin a todo lo conocido. Por esta razón, Odín, jefe supremo de los Aesir, decidió separarlos tanto de su madre como entre los mismos hermanos, creyendo que de esta manera podría evitar que se cumpliera el sombrío vaticinio. A Jormungandr la arrojó a lo profundo de los mares, y a Hela enviándola a reinar en el reino subterráneo de Helheim, donde sería la encargada de recibir a los muertos por vejez o enfermedad. Recordemos que en el mundo nórdico no había mayor honor que morir en batalla, siendo una forma de morir honorable y orgullosa. Por lo tanto, morir de enfermedad o vejez era prácticamente un fin deshonroso. En cuanto a Fenrir, el propio Odín decidió criarlo como a una mascota, llevándolo consigo al mismo Asgard. Al hacer esto, con el fin de doblarle la mano al destino, el padre de los dioses estaba ayudando sin saberlo a que la profecía se cumpliera, ya que sería este acto lo que provocaría una serie de acontecimientos que serían la causa de que Fenrir terminara sintiendo un odio y una furia incontrolables hacia los Aesir. La cosa es que al principio todo marchaba bien. Fenrir era una linda y adorable mascota. Cada día le llevaba las pantuflas a Odín, jugaba con su pelota, mordisqueaba la lanza a Gungnir y meaba por todo Asgard. Sin embargo, al pasar el tiempo, el carácter del lobo se empezó a tornar feroz e indomable, aunque el verdadero problema vino cuando se dieron cuenta de que Fenrir crecía a un ritmo muy acelerado y de un tamaño colosal. Fue debido a esto que los dioses decidieron que lo mejor sería mantenerlo atado y de esa manera tenerlo bajo control. Así intentaron hacerlo. Primero, lo ataron con la cadena Ledding, increíblemente fuerte, pero no fue ningún esfuerzo para el animal romperla. Después, lo intentaron con una aún más fuerte, Droma. Sin embargo, en ambas ocasiones, Fenrir rompió las cadenas con una facilidad asombrosa. Entonces Odín encomendó a los enanos, famosos por su habilidad en la forja, que construyeran una cadena tan fuerte que fuera capaz de detener al monstruoso lobo. Así fue que estos crearon una, la que era tan suave y sedosa como un lazo, pero de una resistencia increíble. La cadena fue creada con las pisadas de un gato, la barba de una mujer, la saliva de un pájaro, los nervios de un oso, el aliento de un pez y las raíces de una montaña. La cadena sería llamada Gleipnir. Con esta nueva cadena idearon un plan para engañar a Fenrir y que se dejara atar, ya que su ferocidad había crecido tanto que no se atrevían a intentar apresarlo por la fuerza. Con la excusa de poner a prueba la resistencia de la cadena, le pidieron que se dejara amarrar, solo para ver si era tan fácil para él romperla, y que si no podía hacerlo, entonces lo liberarían,
ya que eso significaba que ya no sería una amenaza. Pero Fenrir, que para nada era tonto, puso una condición, que lo permitiría solo si uno de los Aesir colocaba su mano dentro de su boca a modo de garantía y señal de buena fe. Mas ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. Meter la mano dentro de las terribles mandíbulas del lobo era como firmar una sentencia de muerte. Solo Tyr, hijo de Odín, tuvo el valor de hacerlo. Entonces colocó su mano dentro del hocico de la bestia y el desafío comenzó. Fenrir intentó liberarse, pero no lo conseguía. Encolerizado, luchaba y vociferaba tratando de romper la cadena. Sin embargo, mientras más luchaba, más se enredaba en Gleipnir. Al darse cuenta de que había caído en una trampa, el coloso, enfurecido, cerró sus mandíbulas, arrancando la mano de Tyr. Fenrir, enloquecido de furia, lanzaba dentelladas mientras sus gruñidos y aullidos hacían temblar la tierra, y baba y espuma saltaban de su hocico. Los dioses entonces colocaron una espada dentro de su boca para que no la pudiese volver a cerrar. Y así dejaron a la bestia atada en la isla de Lyngvi, enfurecido con los dioses por su traición. Sus dos hijos, Skoll y Hati, intentaron liberar a su padre, pero Gleipnir era irrompible, por lo que sus esfuerzos fueron inútiles y fueron finalmente capturados por Odín. De Skoll y Hati se dice que perseguirán incansablemente Skoll al sol y Hati a la luna, y que cuando atrapen entre sus fauces a los astros será la señal de que el momento del Ragnarok ha llegado. Mientras tanto, Jormungandr seguía aumentando su tamaño, tanto hasta rodear con su descomunal cuerpo a la propia Midgard. Hela aumentaba su poder y su ejército de muertos, preparándose para la batalla final, la madre de todas las batallas que provocaría la caída de los 9 reinos. Y Fenrir, el lobo terrible, continuaba creciendo, tanto en tamaño como en furia y en su mortal odio contra los Aesir, esperando el momento de liberarse de sus cadenas y dar así inicio a la contienda final. Cuando llegue el tiempo de las espadas y las hachas, el tiempo del lobo, el tiempo del ocaso de los dioses, y con su mandíbula superior apresa entre sus dientes al cielo y con la inferior a la tierra, para cumplir así con su destino de enfrentarse en un titánico combate al mismísimo Odín, cuando llegue el tiempo del Ragnarok. Y ahora,